Instituto Politécnico Nacional. Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco. Proyecto de caminos. A continuación, el equipo 2, conformado por 1. Avilés Silot Jesús. 4. Hernández Serrano Fernando. 7. Ramírez Carrillo María Fernanda. 8. Valadez Bautista Jesús. 9. Domínguez Hernández Andrea. Presentarán el glosario de la unidad 6. 1. Caja en corte. Es la excavación del material subyacente a la subcorona, inadecuado para formar la capa subrasante. Este material debe ser sustituido por otro de características apropiadas. 2. Muro de retención. Cuando la línea de ceros del terraplén no llega al terreno natural es necesario construir muros de retención, cuya ubicación y altura estarán dadas como resultado del estudio económico. 3. Estratos en corte. Así se designan a las diferentes capas que aparecen en un corte, cuando cada una de ellas está formada por material de distintas características de los demás. 4. Bandeado. Es el tratamiento mecánico que se aplica con equipo pesado de construcción, al material que por sus dimensiones de sus fragmentos no se le puede considerar susceptible de compactación normal, en el sentido de que los resultados del proceso de compactado. 5. Acarreos. Consisten en el transporte del material producto de cortes o préstamos, a lugares fijados para construir un terraplén o depositar un desperdicio. También se aplica al acarreo de agua para compactación. 6. Sobreacarreo en metros cúbicos estación. Cuando la distancia entre los centros de gravedad está comprendida entre 20 y 120 metros. 7. Sobreacarreo en metros cúbicos hectómetro. Cuando la distancia entre los centros de gravedad está comprendida entre 121 y 520 metros. 8. Sobreacarreo en metros cúbicos kilómetro. Cuando la distancia entre los centros de gravedad excede de 521 metros. 9. Anteproyecto. Resultado de un proceso que sirve de base para establecer, dentro de la ruta seleccionada, los ejes factibles a considerar para establecer el eje de proyecto definitivo, de acuerdo con el tipo de vialidad, establecida en la etapa de planeación. 10. Pendiente transversal. Los acotamientos son elementos importantes del sistema de drenaje transversal del camino. Tendrán una inclinación que favorezca el drenaje del agua de los carriles de circulación. En carreteras divididas con barrera o faja separadora central angosta, los acotamientos interiores tendrán la misma pendiente transversal que los carriles de circulación. 11. Tangentes verticales. Rectas que unen las curvas verticales y se caracterizan por su longitud y su inclinación o pendiente, medida por la relación entre el desnivel y la distancia entre dos de sus puntos. Al punto de intersección entre dos rampas consecutivas se les designa como punto de inflexión vertical y a la diferencia algebraica de pendientes en ese punto se le representa con la letra A. 2. Alineamiento vertical. Corresponde al perfil de la carretera o proyección sobre un plano vertical del desarrollo del eje de la subcorona, o línea subrasante. De la misma manera que el horizontal, el alineamiento vertical está formado por tangentes y curvas. 13. Costo de construcción. Es el costo total de la obra incluyendo terracerías, obras de drenaje menor, entronques, muros, estructuras de cruces a desnivel, puentes, túneles, señalamientos y obras complementarias e inducidas. 14. Secciones de construcción. Se llama así a la representación gráfica de las secciones transversales, que contienen tanto los datos del diseño geométrico como los correspondientes al empleo y tratamiento de los materiales que formarán las terracerías. 15. Subyacente. Los materiales para la capa subyacente son suelos y fragmentos de roca, producto de los cortes o de la extracción en bancos, que se utilizan para formar dicha capa inmediatamente encima del cuerpo de un terraplén. 16. Curva masa. Es una gráfica dibujada en ejes cartesianos donde las ordenadas representan volúmenes acumulados de excavación o relleno y las abscisas los cadenamientos de un camino. 17. Sección transversal. Representación gráfica de una sección de la carretera en forma transversal al eje y a distancias específicas. 18. Corona de pavimento. Zona de la carretera destinada al uso de los vehículos, formada por la calzada y las bermas. 19. Línea compensadora. Compensadora que es una línea horizontal que corta la curva en varios puntos.
podrán dibujarse varias líneas compensadoras para mejorar los movimientos, teniendo en cuenta que se compensan más los volúmenes cuando la misma línea compensadora corta más veces la curva. 20. Escarificado. Consiste en la disgregación de la superficie del terreno y su posterior compactación a efectos de homogeneizar la superficie de apoyo, confiriéndole las características prefijadas de acuerdo con su situación en la obra. 21. Acarreo libre. Es la distancia máxima a la que puede ser transportado un material, estando el precio de esta operación incluido en el de la excavación. 22. Calzada. Parle de la carretera destinada a la circulación de vehículos. Se compone de un cierto número de carriles. 23. Rasante. Línea que une las cotas de una carretera terminada. 24. Cuneta. Canales abiertos construidos lateralmente a lo largo de la carretera, con el propósito de conducir los escurrimientos superficiales y subsuperficiales procedentes de la plataforma vial, taludes y áreas adyacentes, a fin de proteger la estructura del pavimento. 25. Subdrenage. Obra de drenaje que tiene por finalidad deprimir la capa freática que afecta la vía por efectos de capilaridad. 26. Material de préstamo lateral. Material de características apropiadas para su uso en la construcción de las explanaciones, que provienen de bancos y canteras naturales adyacentes a la explanada de la carretera. 27. Material de préstamo propio. Material adecuado para las explanaciones, proveniente de los cortes para ser utilizado en rellenos, transportado fuera de la distancia denominada libre de transporte. 28. Muestras de campo. Materiales obtenidos de un yacimiento, de un horizonte de suelo y que se reduce a tamaños, cantidades representativos y más pequeñas según procedimientos establecidos. 29. Muestreo. Investigación de suelos, materiales, asfalto, agua, etc., con la finalidad de definir sus características y/o establecer su mejor empleo y utilización. 30. Línea definitiva. Recibe este nombre el trazo levantado en el campo, producto de los trabajos realizados por el topógrafo y la información integrada en la matematización que se calculó en gabinete. 31. Alineamiento horizontal. Es el eje de trazo que realiza el topógrafo, para conocer cada uno de los elementos que se encuentran en la zona de trabajo. 32. Señalización vial. Transmiten órdenes específicas que el conductor debe cumplir en forma obligatoria. Las señales reglamentarias o prescriptivas pueden llevar una leyenda aclaratoria de su significado en letras negras sobre la misma placa si es rectangular o en otra rectangular debajo de la misma. 33. Señalamiento vertical. Es el conjunto de señales en tableros fijados en postes, marcos u otras estructuras, integradas por leyendas y pictogramas, que tienen por objeto prevenir la existencia y naturaleza de algún peligro potencial en la vialidad, regular el uso de las carreteras y vialidades urbanas, señalando la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que restringen su uso, guiar con oportunidad a los usuarios a lo largo de sus itinerarios, indicándoles los nombres de las principales poblaciones, números de rutas y sitios de interés turístico o de servicio, así como transmitir indicaciones relacionadas con su seguridad. 34. Código de colores. El código de colores mostrado en la tabla I1 establece de manera general el uso de los mismos y su aplicación para los distintos elementos que componen al sistema de señalización vial. Es importante uniformizar la utilización de los colores ya que permite identificar su aplicación, independientemente del mensaje o indicación que se plasme en la señal. 35. Señales restrictivas. En base a la norma NPRY, CAR 10-01-004-99 define que las señales restrictivas, SR, son tableros con símbolos y o leyendas que tienen por objeto regular el tránsito indicando al usuario la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que restringen el uso de la vialidad. Generalmente son señales bajas que se fijan en postes y marcos, y en algunos casos pueden ser elevadas cuando se instalan en una estructura existente. 36. Señales preventivas. Tienen por objeto prevenir al usuario sobre la existencia de algún riesgo potencial en la carretera y su naturaleza. Generalmente son señales bajas, que se fijan en postes y marcos, aunque en algunos casos pueden ser elevadas cuando se instalan en una estructura existente. Las señales preventivas están constituidas por un tablero que contiene un pictograma y, de ser necesario, un tablero adicional con leyendas para complementar el mensaje que se pretende transmitir.
37. Señales informativas. Son tableros con leyendas, escudos, flechas y pictogramas que tienen por objeto guiar al usuario a lo largo de su itinerario por carreteras y vialidades urbanas, e informarle sobre los nombres y la ubicación de las ciudades o localidades y de dichas vialidades, lugares de interés, las distancias en kilómetros y ciertas recomendaciones que conviene observar. Son señales bajas o elevadas que se fijan en postes, marcos y otras estructuras. 38. Señalamiento horizontal. Es el conjunto de marcas y dispositivos que se pintan o colocan sobre el pavimento, guarniciones y estructuras con el propósito de delinear las características geométricas de las carreteras y vialidades urbanas. 39. Raya separadora de sentidos de circulación. Se pinta o coloca sobre el pavimento para separar los sentidos de circulación vehicular en carreteras y vialidades urbanas de dos sentidos, generalmente al centro del arroyo vial, tanto en tangentes como en curvas, según se muestra en la figura siguiente. Debe ser amarilla reflejante y se complementa con botones reflejantes. 40. Subdrainage. Obra de drenaje que tiene por finalidad deprimir la capa freática que afecta la vía por efectos de capilaridad. 41. Drenaje longitudinal. Toda agua que fluye a lo largo de la superficie de la calzada de una vía, tanto como el agua pluvial que circula a través de la calzada, como el agua aportada por los taludes adyacentes a la vía, debe ser encauzada y evacuada de tal manera que no produzca daños a la estructura de la vía ni afecte su transitabilidad. El drenaje longitudinal deberá proyectarse como una red o conjunto de redes que recoja el agua y la conduzca hacia el punto de desagüe, restituyendo a su cauce natural. 42. Bordillos. Son elementos que interceptan y conducen el agua que por el efecto del bombeo corre sobre la corona del camino, descargándola en los lavaderos, para evitar la erosión de los taludes de los terraplenes que estén conformados por material erosionable. 43. Lavaderos. Son canales que conducen y descargan el agua recolectada por los bordillos, cunetas, contracunetas y guarniciones, a lugares donde no cause daño a la estructura del pavimento. Los lavaderos pueden ser de mampostería, concreto hidráulico o metálicos. 44. Drenaje transversal. Permite el paso del agua a través de los cauces naturales bloqueados por la infraestructura vial, de forma que no se produzcan destrozos en esta última. Comprende pequeñas y grandes obras de paso, como puentes o viaductos. Tiene como objetivo evacuar adecuadamente el agua superficial que intercepta la infraestructura, la cual discurre por cauces naturales o artificiales, en forma permanente o transitoria, a fin de garantizar su estabilidad o permanencia. 45. Tubos. Son alcantarillas de sección interior usualmente circular y requieren siempre de un espesor de terraplén o colchón, mínimo de 0.60 metros para su mejor funcionamiento estructural. 46. Losas. Las alcantarillas de losa de concreto hidráulico son estructuras rígidas que se construyen mediante una losa de concreto hidráulico con refuerzo, apoyadas sobre muros de concreto hidráulico reforzado o de mampostería, para dar paso libre al agua de un lado al otro de la vialidad. Cuentan con aleros en la entrada y salida de la obra de drenaje para evitar la erosión del terraplén del camino, y para encauzar el flujo hacia el interior de la obra. Tienen una longitud máxima de 6 metros. Según su ubicación, se clasifican en normales y esviajados. 47. Cajón. Las alcantarillas de cajón son estructuras rígidas que se construyen mediante un marco cerrado de concreto hidráulico reforzado, para dar paso libre al agua de un lado al otro de la vialidad. Se utilizan para repartir en un área relativamente grande los esfuerzos ocasionados por las cargas transmitidas por la estructura al suelo de cimentación, cuando éste tiene muy baja resistencia al esfuerzo cortante. 48. Bóvedas. Son estructuras cuya sección transversal interior está formada por 3 partes principales: el piso, 2 paredes verticales que son las caras interiores de los estribos y, sobre estas, un arco circular, de medio punto o rebajado, que es el intrados en arco estructural de sección variable con mínimo espesor en la clave. 49. Aleros. Los aleros son las estructuras, muros, que se construyen a la entrada y salida de las alcantarillas con el objeto de impedir que el derrame de las terracerías invada el cauce. Para esto, el coronamiento del alero deberá estar como mínimo 5 centímetros arriba del talud de dichas terracerías, y en el arranque a un desnivel, Z, del coronamiento de la guarnición. 50. Alineamiento vertical. El alineamiento vertical es la proyección sobre un plano vertical,
Perfil del desarrollo de un camino, nombrada también subrasante, siendo la línea que define la altura que tendrá un camino sobre o bajo el nivel del suelo.